Los temas que se van a topar esta noche son controversia entre marcas y dominios, complementariedad entre marcas y dominios locales, productos de origen y dominios locales, importancia de una marca registrada, disputas por ocupación de marcas en la web. Tenemos el honor de contar con la magíster Judith Viviani Drobo. Buenas noches con todos. Vamos a hacer una leve introducción al tema, empezando por cómo el Internet ha cambiado nuestra vida. Antes teníamos, ahora contamos con un mercado virtual denominado Marketplace, donde el intercambio de todos los productos y servicios se dan a través de las plataformas virtuales. Al contrario del mercado que conocíamos anteriormente, donde era un mercado físico, donde los usuarios iban y consumían productos y servicios acercándose y haciendo un intercambio de dinero y de mercancías. Entonces, el Internet nos cambió la vida a todos, por ello ahora los nombres de dominio son súper importantes para este comercio electrónico y este market space del Internet. Entonces, una vez que un poco aterrizando en el concepto del nombre de dominio, es la dirección IP es con la que se identifica una máquina, pero el nombre de dominio es lo que le da al usuario en la web, al navegante, un nombre fácil de recordar para acceder a ciertas webs en el Internet. Entonces, por ejemplo, es como el dominio de la OMPI con sus siglas en inglés WIPO. Nosotros podemos ver que el nombre de dominio www.wipo.int nos accedería a esta web de la OMPI, que es la Organización Mundial de Propiedad Intelectual. Así también los nombres de dominio, existen otros métodos o aplicaciones que se pueden utilizar, como el correo electrónico, los ficheros, y así a partir del nombre de dominio se crean otras maneras de comunicación también, que bueno, las personas que me acompañan tienen más casuística y especialistas en este tipo de materia. Así también en la estructura del nombre de dominio tenemos los dominios de nivel superior, que son los top level domain, que hay unos de nivel genéricos, que son por lo general los que estamos más acostumbrados a ver, que son com, net, com de company, net de net, org de organización, edu de educación. En nuestro caso del CENADI, nosotros tenemos el GOV, que es del GOV, por ser una organización de Estado. Así también tenemos, por otro lado, los dominios de nivel superior correspondientes a los códigos de países. Estos van ligados a lo que es la norma 3166 de la organización de la norma ISO, donde viene, por ejemplo, el país y la sigla que representa el país. En este caso, en Ecuador es EC. Entonces, un poquito para aterrizar los conceptos que hemos visto, podemos ver que aquí, por ejemplo, bueno, una dirección de Internet tenemos el Hypertext Transfer Protocol, el World Wide Web, que se refiere a la web, el dominio, que es esta parte que nos interesaría analizar porque es ahí donde viene la controversia con la marca, el dominio de nivel superior genérico, que es GOV, como les decía en el caso del CENADI, y el dominio de nivel superior código de país, que en este caso es EC. Entonces, esto es como la estructura de un nombre de dominio en la parte donde vemos el dominio, en este caso, es donde muchas veces caemos en controversias con las marcas registradas. También es importante saber que las entidades que administran y registran los nombres de dominio originalmente era administrada por Network Solutions Inc., una entidad designada para ejercer esta actividad a través de una agencia de gobierno de Estados Unidos. Posteriormente, delegó esta facultad a Internic para asignar nombres de dominios identificados según los países o los territorios. El gobierno de Estados Unidos así también transfiere la administración de los nombres de dominio a una entidad de carácter privado que se formó en 1998, denominada Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, esto es el ICANN, que es un cuerpo de coordinación técnica creado con participación de sectores académicos, técnicos, comunidades de usuarios y que asume la coordinación y asignación de los identificadores mundiales en el Internet, esto es A, nombres de dominio, B, números IP, C, parámetros, protocolos y números de puerto. Entonces, como vemos ahorita, un poco aterrizando, vemos que son, o sea, inclusive las entidades que manejan los nombres de dominio son entidades privadas, independientemente del Estado, en este caso del Estado ecuatoriano. Entonces, nosotros mismos como Estado tenemos que registrar nuestro dominio en la Internet a través de las diferentes entidades que, en este caso, NICEC, por ejemplo, que puede darte el dominio
dentro del marco del EC. Entonces ya aterrizando un poco más en mi materia, que es por la que me invitaron, que es el tema del registro de las marcas. Ustedes conocen, en el tema marcario es todo lo que tenemos alrededor, las marcas están todo el tiempo en nuestro alrededor, los productos y servicios, si no se identifican con una marca, no se pueden comercializar. Entonces, en propiedad intelectual, en este campo que nos ocupa, el tema de signos distintivos que le conocen comúnmente como marcas, está dentro de los signos distintivos, dentro de la propiedad industrial. Entonces, ¿qué podemos decir que es un signo distintivo? Un signo distintivo es aquel que es utilizado por productores, fabricantes, comerciantes para identificar productos y servicios en el mercado y poderlas distinguir de otras ya existentes en el mercado. Un signo distintivo puede estar compuesto por palabras, combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, letras. Hay una infinidad de situaciones que pueden llegar a ser un signo distintivo. Así también tenemos signos distintivos diferentes como aquellos que tienen texturas, relieves, animaciones, gestos, hologramas. En realidad, cada vez eso se va esparciendo más. Entonces, lo importante para que una marca sea registrada es que tenga distintividad. La distintividad es un requisito sine qua non de la marca, o sea, tiene que tener poder distintivo, o sea, que tú puedas reconocer tu producto o servicio en el mercado a través de la distintividad que tiene ese signo que tú has elegido para escoger el producto, para registrar el producto o servicio. Así también otro elemento fundamental que tiene que tener la marca es que tiene que tener representación gráfica. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, en la marca denominativa tiene que estar representada gráficamente. Así tenemos, por ejemplo, estas marcas denominativas como Nike, Puma, Adidas, Movistar, Porta, Supermaxi. Tenemos así también marcas figurativas, corresponden con figuras o logotipos que simplemente a ver el logotipo nosotros ya los identificamos. Tenemos así también marcas mixtas, que viene el logotipo más la parte denominativa. Aquí tenemos unos ejemplos como Puma, Nike, Adidas y demás. Estas son marcas tridimensionales que simplemente son la forma de productos o los envases, que también son objeto de registro en el tema de marcario. Tenemos marcas táctiles como por ejemplo esta marca que fue registrada aquí en el Ecuador, que es la marca de la botella de Olpar y la textura de esta. Tenemos marcas olfativas como por ejemplo la marca de Play-Doh, la de las plastilinas, marcas sonoras como la de la Metro Golden Mayer, marcas holográficas que ahorita están bastante en boga. Entonces, más o menos viendo todo estos tipos de marcas que tenemos, hay un proceso de registro para la marca que difiere totalmente del proceso de registro de un nombre de dominio. Para que ustedes puedan acceder a un registro de la marca, tienen que presentar la solicitud. Esta solicitud tiene que pasar por un examen de forma. En el examen de forma te comentan si la solicitud cumple o no ciertos requisitos. Luego, esta solicitud sale publicada en una gaceta oficial donde la persona que crea que esta marca puede afectarle a sus intereses puede presentar una oposición. Dentro del tema de la oposición, si hay oposición, se va a un trámite administrativo distinto. Si no hay oposición, sigue a lo que es el examen de registrabilidad. En el examen de registrabilidad se van a ver ciertas condiciones como son las prohibiciones absolutas o relativas, no porque una marca no esté registrada, yo puedo acceder al registro, porque si cae en una de las prohibiciones absolutas o relativas para el registro, no puede acceder al registro. En este caso, después ya vamos a ver un poco de las prohibiciones absolutas o relativas, que eso también es otra diferencia con el tema del registro de dominio, que no se contempla este tema ni de la oposición, ni de nada por el estilo. Entonces, ¿qué es lo que obtienes al momento de registrar tu marca? Obtienes el registro y el uso exclusivo para impedir que terceros utilicen tus signos por la vigencia de 10 años renovados indefinidamente. Entonces, justamente cuando les hablaba de las prohibiciones absolutas o relativas, es que no podemos registrar signos que carezcan de distintividad. Por ejemplo, no puedo poner limonada para limonada. O sea, nosotros no, tiene que ser distintivo. O sea, no se puede poner zapato para zapato, sino puedes poner Bossi para zapatos, está bien, se le está identificando. Así tampoco se pueden poner signos descriptivos, donde tú puedas describir la calidad, la cantidad, el valor, la procedencia, o sea, frutos de Aruquí, por ejemplo. Estamos hablando para la clase 30 sería, porque todas las marcas estamos dentro de la clase internacional de NISA, que esa es otra característica que nosotros actuamos por especialidad. Entonces, para la clase 30, que sería la clase de los frutos, poner frutos de Yaruquí sería descriptiva, porque es para frutas que vienen de Yaruquí. Así tampoco podríamos poner los genéricos de productos o servicios.
penicilina, por ejemplo, para antibióticos, no se podría otorgar una marca así. Entonces, cuando el analista de fondo ya viene la registrabilidad, se van viendo todos estos tipos de prohibiciones. Así también hay las prohibiciones relativas cuando una persona quiere registrar una marca que es idéntica a la de un tercero. Entonces, por ejemplo, Jacqueline versus Jacqueline para la clase 3. Entonces, ahí habría un obstáculo en el tema porque no se pueden afectar derechos a terceros. Al momento que tú ya registras tu marca, tú tienes, valgas así, un monopolio para usar esa marca en esa clase por 10 años renovados indefinidamente. Así también tenemos provisiones para terceros, o sea, hay veces que gente se quiere aprovechar del prestigio de ciertas marcas y te ponen marcas como esta, por ejemplo, en el caso de Dalí, que no es para el pintor que ya ha fallecido, sino que hay personas que cogen estos logotipos y ciertas cosas para poder aprovecharse de la fama que tienen. Entonces, esas son cuestiones que también se ven en el tema marcario, que no afecte derechos a terceros, que no vaya a haber confusión marcaria, ni visual ni fonéticamente. O sea, si, por ejemplo, en estos ejemplos que les estoy poniendo aquí, bioxil versus biosil, o sea, solo por la X o la C, aunque se ve diferente, se pronuncia igual. Entonces, fonéticamente también cae en una confusión marcaria. Entonces, ahí podríamos ya ver un poco las diferencias entre nombres de dominios y marcas registradas. Obviamente, el tema de las marcas registradas nació dentro de un mercado físico para identificar productos de mercado, productos y servicios dentro de un mercado físico, ¿no? Ahora, obviamente, en el mercado virtual también se están utilizando dentro de los dominios estas marcas. Los órganos que los regulan son totalmente distintos. Por un lado, por ejemplo, el Senado y nosotros que regulamos esto somos una entidad estatal creada bajo ley que otorgamos el derecho de exclusividad cuando es solicitado una marca por 10 años indefinidamente. En el caso de los nombres de dominio, la verdad desconozco, creo que son por temas de contrato, una vez que vayas renovando el contrato, pero en este caso de las marcas son 10 años que se te da el derecho y que puede ser renovado por 10 años indefinidamente. Tenemos así otros temas, por ejemplo, puede ser que la marca nace a través de la materia jurídica de propiedad industrial propiamente y que, bueno, fue creado justamente para identificar productos y servicios en el mercado. En cambio, el nombre de dominio nació a raíz de las nuevas tecnologías y el Internet como una necesidad de identificar a los actores y a los productos y servicios igual en ese mercado virtual. Otra de las diferencias que son bastante marcadas es que la marca, uno de los principios de la marca es el principio de territorialidad. O sea, al momento que tú registras una marca, tienes registrada la marca dentro del mercado ecuatoriano, dentro del territorio ecuatoriano. No tanto con el nombre de dominio que muchas veces por cómo está constituido puede ir más allá del EC, puede ir mundialmente. O sea, estamos hablando que puede ser circunscrito a, a toda la web, independientemente de un territorio. En cambio, la marca sí es registrada para el territorio ecuatoriano. Ese es uno de las diferencias fundamentales. Así también el principio de especialidad, como les decía, o sea, nosotros tenemos la clasificación de NISA, donde dependiendo de la especialidad se va haciendo el cotejo marcario, porque si yo pido una marca para zapatos, pero hay una igualita que está en el mercado de medicina. Entre zapatos y medicina, posiblemente la gente no se vaya a confundir, o sea, todo va a depender del análisis, pero hay el principio de especialidad. Entonces, dependiendo de la especialidad, a qué nicho de mercado va, cómo va a ser utilizada la marca, se puede ver si es otorgable o no dentro del análisis. En cambio, en los nombres de dominio, aunque identifica muchos temas y tienen en su estructura que si es por company o si es CC, no necesariamente te da la distintividad del producto, o sea, la especialidad del producto de servicio del cual vas a vender en el mercado. Entonces, no es un identificador como nosotros que tenemos un identificador de productos y servicios. Bueno, también nosotros en el tema hay un principio de confundibilidad, o sea, para nosotros que una marca se confunda con otra, como vimos, va a ser
objeto de que pueda ser rechazada para el registro. Quisiera ver si tienen alguna pregunta, porque luego ya vamos a conversar con los otros expositores, porque después ya vamos a aterrizar un poco más en materia del uso indebido de marcas en Internet, pero hasta aquí está un poco la materia y la diferenciación entre marcas registradas y nombres de dominio. Muchas gracias. Tenemos una pregunta de Dante que alzó la mano. Puedes acceder activando el micrófono para decir tu pregunta, por favor. Sí, justamente tenía una pregunta con respecto al nombre de mi emprendimiento con la temática que tiene. Mi emprendimiento, yo tengo un campamento en la provincia del Carchi y se llama Dante Campamento Mirador. Nosotros estamos trabajando con un concepto que incluso llegó a ganar un premio verde el año 2022, que se llama la Divina Comedia del Monte. Y en ese concepto estamos trabajando con la Dante Quito, la Sociedad Dante Alighieri del Comitato de Quito para la conceptualización de este producto, se puede decir. Ahora, mi pregunta es, al ser Dante y la Divina Comedia un concepto universal, ¿cómo puede afectarme esto de los derechos de autor que pueda tener Dante mismo el nombre y la Divina Comedia a mi emprendimiento a futuro? Su emprendimiento, ¿qué es específicamente turístico? O sea, ¿me puede decir un poquito más de qué se trata su emprendimiento? Es un campamento turístico legalmente registrado ante el Ministerio de Turismo. Estamos avalados como campamento O turístico. sea, por decirle, o sea, para que usted ha visto que hay restaurantes que se llaman Mona Lisa, porque la marca Sí. lo que quiere es identificar un producto o un servicio en el mercado. Si hay Ajá. restaurantes que se llaman Mona Lisa o otro que se llama Da Vinci, obviamente es como algo evocativo. No es que usted se está apropiando per se ni de los derechos de autor de esa persona, ni de la personalidad, ni nada que ver. Simplemente le está dando un nombre que a usted le pareció que va con su emprendimiento. Entonces, no le veo, o sea, a mi criterio de que a menos que haya, por ejemplo, depende de quién se pueda oponer. Tenemos el caso de Frida Kahlo, que para México esta pintora Frida es muy importante y ellos se oponen a todos los registros que tengan Frida, pese a que es un nombre. Pero el gobierno de México, a través del Ministerio de Cultura, quieren preservar que no haya un aprovechamiento como de su imagen y de ese nombre, ¿me entiendes? Pero en el caso de Sí, sí. Dante no lo he visto así. Aún así, como le digo, nunca puedo adelantar criterio porque soy parte como de la autoridad del Senadi, pero sí le puedo decir como otros ejemplos que ya existen, que usted puede ver de que existen servicios que se han puesto nombres de estos célebres autores, como por ejemplo, hay un restaurante que se llama Cervantes también, o hay una academia de español que se llama Cervantes. Entonces, es un poco más a lo evocativo, porque eso también se Claro. ve. Sí, y por Eso. ejemplo, en el caso de que nosotros ahora estamos incursionando con productos artesanales de la línea de la Divina Comedia del Monte. O sea, es la Divina Comedia, pero del Monte es el agregado que nosotros le ponemos. Si nosotros, por ejemplo, estamos tratando abrimos un vínculo, gracias a la Sociedad Dante Alighieri de Quito, abrimos un vínculo con la Embajada de Italia. Es decir, que nosotros podríamos, ojalá a futuro, poder llevar productos de la Divina Comedia a Italia. Entonces ahí tal vez ya no sé, no habría ningún problema tal vez con entrar con este nombre a Italia. Lo que pasa es que, o sea, ya le digo. Sí, si me permite, antes de hablar, de continuar con los temas de los nombres de dominio, a mí me parece que hay una confusión terminológica que me parece que hay que aclarar. La expresión Dante Alighieri, no, perdón, la Divina Comedia desde el punto de vista del derecho de autor, el nombre de una obra literaria protegida por el derecho de autor, pero que ya es parte del dominio público. Por lo tanto, desde ese punto de vista, no existe una restricción en el uso. Cualquiera puede editar ya la norma, la Divina Comedia, y desde el punto de vista de los derechos morales que le asisten al autor Dante Alighieri, no es posible deslindar el nombre de la obra con la autoría, pero eso no significa estar violentando no sé, a los parientes chornos de Dante Alighieri. No hay ahí una contradicción. Y además, en términos de la extraterritorialidad que podría estar sugiriendo la persona, el convenio de Berna asegura que esas restricciones sean también
las generalmente convenidas, por lo tanto no existe la posibilidad de que el dominio público pueda ser eventualmente desconocido. Creo que Italia no lo haría. No es mi especialidad el derecho de autor, pero definitivamente me parece que dentro del ABC, de dogmática básica de los principios, estamos hablando de una obra de dominio público y por lo tanto es usable por cualquier persona. Y hay tratados de... Perfecto, perfecto, entendido. Así como es un concepto universal, es muy difícil que, o sea, no, incluso que ya es una obra escrita hace 700 años. Muchas pero, gracias por la claro, aclaración. en el derecho marcario también se toma en cuenta, sí, o sea, dependiendo, como dice el doctor, si está en el dominio público o si no, pero si es una obra que puede afectar derechos de propiedad intelectual, eso también o sea, afectar derechos de terceros, eso también se ve dentro del examen de registrabilidad, pero no per se este que usted está diciendo. Si me permiten los copanelistas hacer un punto. Y creo que efectivamente aquello que comenta Viviana y Luis es lo que nos permite establecer esas diferencias y tal vez la complementariedad entre las marcas y nombres de dominio. Bajo el ejemplo que Dante acaba de comentar, la conclusión 1 sería que probablemente desde el punto de vista de los derechos de autor, por un lado, y por el otro desde el punto de vista de las marcas, no existe un derecho de exclusividad porque en el caso que sea así, no lo conozco, pero es lo más probable, no debería estar registrado como marca el nombre de ese autor. Consecuencia de lo cual no existiría, per se, una complicación para hacer el registro de un nombre de dominio que mantenga las frases que acaba de comentar Dan. Entonces, aún en el evento de que estuviese registrado con derechos de autor o como marca, tampoco sería un impedimento para el registro como un nombre de dominio, porque definitivamente los requisitos y las condiciones para efectos del registro de una marca, el registro de nombre de dominio, son distintos. Pero, en efecto, el tema marcario, es decir, los derechos que genera la marca o en su defecto los derechos de autor, sí podrían tener una afectación para continuar con el uso de un nombre de dominio. Eso es lo que quería acotar. Gracias. Vamos a continuar. El primer tema que se va a topar como un conversatorio con los tres ponentes es la controversia entre marcas y dominios. Le doy paso al doctor Cristian Hermosa para la intervención de acuerdo a su postura. Gracias con todos. A ver, yo creo que Viviana con su presentación ya nos ha dejado alineados con ciertos puntos respecto de ciertos principios del derecho marcario versus temas relativos a nombres de dominio que en algún momento hacen conflicto entre lo que es un nombre de dominio y una marca. Por ejemplo, Viviana comentaba el tema de la territorialidad del derecho del registro marcario. En efecto, generalmente el derecho marcario está regulado por una norma específica de cada país. En el caso ecuatoriano, las marcas están reguladas por el Código Ingenios, que en su nomenclatura completa es el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos e Innovación. Es decir, esta norma es la que te contempla cuáles son los derechos que confiere el registro de una marca, pero, y en consecuencia o por efecto de ese registro, el reconocimiento del derecho de esa marca, se genera un derecho de exclusividad. Lo que en materia marcaria se denomina el jus prohibendi, es decir, aquellos actos que yo como titular de la marca tengo en facultad el permitir o prohibir, pero esos derechos tienen un ámbito territorial, es decir, el territorio al cual en el país se registró. Por excepción, y salvo los casos de acuerdos y convenios internacionales, suele pasar, por ejemplo, con el sistema de Madrid, donde un registro marcario puede tener efectos extraterritoriales porque por esos tratados, además, el momento del registro también se contemplan otras jurisdicciones, como les indico, por efectos del tratado internacional que se haya suscrito. Pero este tema, al contrario, si hacemos una revisión en el tema de nombres de dominio, no opera de la misma manera. ¿Por qué? Porque el nombre de dominio, como Viviana lo anotó al inicio de su intervención, se generó en virtud de una necesidad de identificar, ¿no es cierto?, a los comerciantes en la red de Internet. Es decir, la conceptualización del nombre de dominio versus el concepto de marca
son distintos. Por lo tanto, el registro de un nombre de dominio en principio no tiene una restricción territorial, porque su registro es a nivel mundial. Por decir, o tiene efectos a nivel mundial. Además, el hecho de que se utilice una indicación geográfica, por ejemplo, en el caso ecuatoriano con el punto .es, o en el caso chileno, en el punto .cl, si no mal recuerdo, no quiere decir con esto que esté restringida el nombre de dominio a un ámbito territorial. Eso simplemente tiene una explicación técnica que creo que uno de los expositores lo podrá presentar de la mejor manera, pero de todas maneras el uso de un nombre de dominio con los diferentes enlaces que existen termina siendo a nivel mundial. Es decir, esto es la característica esencial respecto de las marcas y los nombres de dominio. También Viviana tocó un tema que me parece a mí bastante interesante y que en algún momento, cuando estaba yo revisando la normativa, podría pensar que podría ser una complicación, un conflicto de las marcas con los nombres de dominio, y es respecto de que, acorde a las legislaciones de cada país, existen ciertas prohibiciones que comentaba Viviana, y ella decía, por ejemplo, no se pueden utilizar expresiones genéricas, no se pueden utilizar expresiones descriptivas y aún de uso común. ¿Por qué? Porque no son lo suficientemente distintivas para distinguir, valga la redundancia, productos, servicios o comercios de un competidor a otro. Pero esa prohibición que se tiene, como digo, como parte de una legislación interna, no aplica para nombres de dominio. Es decir, se puede registrar como nombres de dominio y en la medida que el agente registrador lo pueda hacer, se pueden registrar sin ningún problema expresiones genéricas, expresiones descriptivas y expresiones de uso común. Sin embargo, esa posibilidad nos debe llevar al siguiente razonamiento. Si el efecto y el nombre de dominio termina siendo un signo distintivo, en este caso un signo distintivo en la Internet, debería parecer razonable que no se admite el registro de un nombre de dominio que contenga descripciones genéricas, descriptivas o de uso común. ¿Por qué razón? Porque probablemente un competidor que de mala fe puede utilizar el registro utilizando esas expresiones genéricas, ¿no?, para atraer clientela ajena. Entonces, es posible que se encuentre un conflicto entre un nombre de dominio y una marca por el uso que de mala fe, reitero, ¿no?, puede dar un tercero. Pero en sí, el registro per se de un nombre de dominio que pueda contener expresiones genéricas descriptivas no es el problema a mi forma de ver. Es la intencionalidad del registrante del nombre de dominio que pueda dar a ese nombre de dominio. Otro tema que es bastante interesante es el tema del principio de especialidad que Viviana también tocó en su presentación. Y la realidad en materia marcaria, Viviana, por favor, corríjame si me equivoco, ese principio de especialidad tiene que ver en realidad con la distintividad de la marca. La especialidad quiere decir, en palabras más, palabras menos, que pueden existir marcas que asocien a productos, servicios y comercios, ¿no?, que a lo mejor pueden estar en manos de otro titular que también crea que puede identificar esos productos o servicios, pero de forma distinta. Es decir, existe una expresión que se denomina coexistencia pacífica. Es decir, tranquilamente podría existir en el mercado el titular de una marca que al final lo destine para identificar un producto o un servicio determinado, y puede existir adicionalmente una marca de producto o servicio, ¿no?, idéntica o similar, pero que esté destinada a identificar otro tipo de productos. Por eso existe, ¿no?, y cabe la posibilidad de que estén registradas en distintas clases internacionales de NITSA, sobre lo cual entiendo que alguien hizo una consulta que Viviana nos puede explicar de forma sobrada. Entonces, ese tema sucede en el derecho marcazo. Eso no es el caso de los nombres de dominio, por obvias razones, ¿no?
no es el caso que los nombres de dominio, como en virtud de que los nombres de dominio tienen un alcance mundial, ¿no? Ese tipo de interferencias, por obvias razones, no se da con los nombres de dominio. Entonces, en principio, lo que acabo de comentar con la intervención de Viviana, creo que son los primeros conflictos que se van acercando entre marcas y nombres de dominio que yo podría poner a consideración tanto de las personas que están en esta audiencia como en el resto de panelistas. Hasta aquí en esta parte. Gracias. Invito al magíster Luis Arancibia para que pueda dar su postura respecto al tema. Para ser compasivo con nuestra audiencia y partiendo del presupuesto de que estos temas tienen complejidades que es dificultosa la comprensión, y desde el lado de la Internet, nosotros postulamos una mirada también ligeramente distinta, y me gustaría afinar y afirmar algunas cuestiones más bien del ABC de Internet para entender de dónde surgen los conflictos por nombres de dominio y marcas y otros signos derivados de la propiedad intelectual, no solamente las marcas. Que el nombre de dominio sea un identificador está en el objeto mismo de su propia definición. Es un identificador, como dijo la colega, es una expresión mnemotécnica de no más de 60, de acuerdo al protocolo generalmente aceptado, 64 caracteres con cierta morfología sintáctica que define qué caracteres lo pueden conformar. Pero definitivamente hay una expresión alfanumérica que primero, y esto es una cuestión que puede resultar un poco hoy día evidente o transparente, habida cuenta de que el nombre de dominio adquirir una potencia identificadora y diferenciadora en el mercado, en el comercio electrónico. Pero sin embargo, no hay que perder de vista que el nombre de dominio tiene una función técnica que es de la que no hay que perderse. Esa función técnica se llama la resolución de nombre, porque alguien tiene que hacer esa resolución. ¿Qué significa? El nombre de dominio es una expresión mnemotécnica que sirve para identificar y hacer referencia a un computador, y en ese sentido oculta una dirección IP. La comunicación, la traducción, que ese es el término preciso, o desde el punto de vista del protocolo, la resolución de nombre significa la lectura que se hace a través de un mecanismo de navegación, el protocolo HTTP, HTTPS, que permite que esa lectura haga cierta correspondencia o una correspondencia entre la digitación del nombre de dominio y la dirección IP, que es la localización efectiva del computador. Ese es el principal recurso inicial. Desde ahí se construye el sistema de direccionamiento, el sistema de localizadores, que significa el nombre de dominio. Y el nombre de dominio existe porque un profesor de la Universidad de California, el profesor Postel, imaginó que esto era difícil de memorizar para las personas, las empresas, y por lo tanto ideó un sistema que se llamó el de los nombres de dominio para ponerle una expresión que fuera fácilmente recordable. Pero en último término, los computadores que están debajo de la expresión de los nombres de dominio se comunican a través de protocolos en base a direcciones IP. Sobre esa operación básica del DNS, del Domain Name System, se construye una capa a través del uso, a través de la interacción, a través de la generación de valor que se hace a partir del comercio electrónico de este recurso, aparece el concepto de la distintividad. Antes de entrar a este punto, agrego otro factor que me parece que es importante de tener en cuenta para la caracterización de lo que vamos a terminar hablando en esta idea de los nombres de dominio y las marcas como en cuanto, digamos, una relación que tiende a la conflictividad o que podría ser conflictiva. Hay que entender una cuestión. En el origen de la definición de este sistema, y no hay que confundirse en esto, hay una diferenciación que es fundamental entre lo que es el GTLD del CCTLD. Y esto es clave. ¿Ya? Esta diferenciación es una... nosotros somos países andinos y por lo tanto podemos entender la metáfora de que esta es la cordillera de los Andes. Hay un límite, un borde, una frontera conceptual, que es definitivamente relevante para lo que vamos a tener que resolver y conversar después con los conflictos por nombre de dominio. ¿Y por qué digo esto? Porque
los dominios, los genéricos, léase com, net, org y cerca de 1500 expresiones similares que tienen el carácter de nombres de dominios genéricos, tienen un estatuto diferenciado de aquellos estatutos que surgen del acceso a Internet por la vía de los CCTLDs, léase ese.co.br, .ar, .cl, .bo, etc. Por lo tanto, sin perjuicio de que el acceso a Internet, por ejemplo, desde .es es distinto que desde .com porque hay reglas distintas de registro, etc. La presencia, la generación de identidad en Internet es técnicamente idéntica. No hay diferencia. Y aquí, en relación al atributo de la territorialidad, de las marcas, acá nosotros no hablamos de lo mundial, no hablamos de lo nacional, no usamos esas categorías que nos vienen dadas de la lectura estatal de un atributo, en este caso de la marca, o cualquier otro derecho de propiedad intelectual, sino que hablamos de globalidad. El nombre de derecho tiende a la globalidad. No es mundial, no es internacional, no es nacional. Tiende a la globalidad porque es una herramienta de uso en el Internet, e Internet es global, ¿ya? Entonces es un mundo distinto, una frontera distinta, y hay una clave distinta que por lo tanto no se confunde con la lectura de lo estatal, de lo nacional, porque es una clave diversa, y eso es también la clave, una de las causas por las cuales existen estas diferenciaciones. Ahora bien, por lo tanto, CCTLDs, GTLDs, hay reglas distintas para la generación de un dominio, la inscripción de un nombre de dominio en uno y otro ámbito. Sin embargo, quiero aclarar un punto respecto del rol de ICANN. Por ahí, que el dominio lo regula ICANN. Eso es, hay que matizar el rigor de esa afirmación, porque ICANN es un organismo técnico coordinador que regula las tres patas de la mesa fundamental en que los recursos críticos fundamentales a partir del cual Internet es posible. Nombres, números y protocolos, ¿ya? Nombres, números y números, protocolos. Los acuerdos que se adopten en el ámbito de CAN son acuerdos que tienen una vinculación y son obligatorios en el ámbito de los genéricos. Pero los CCTLDs tienen regulaciones que son particulares, que vienen de una delegación de ICANN, pero la regla es que los CCTLDs tienen reglas particulares que van adoptando de acuerdo a su naturaleza particular, a su forma de ser particular. La reglamentación que tiene CL, que tiene BR, que tiene AR, y todos los dominios derivados de los códigos de países, country code, tienden a cierta uniformidad, pero tienen particularidades. Una de esas particularidades es la diferenciación que tiene que ver con los mecanismos de resolución de controversia. Quiero agregar otra característica que es importante para ir aclarando un poco el origen de por qué estos conflictos existen. Miren, con ocasión de esto me puse a consultar este texto que ya tiene más de 30 años, que se llama el informe de la OMPI, está disponible en Internet, ¿ya? El famoso informe de la OMPI que se llama La gestión de los nombres y direcciones de Internet, cuestiones de propiedad intelectual, que es el informe de abril del año 99. Este es un documento, una pieza clásica que aún sobrevive en cuanto a contenido, y que es el acuerdo, en último término, que se genera a partir de ICANN, que es ICANN, y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Se produce un diálogo, que en último término es el diálogo entre el mundo de la propiedad intelectual, particularmente de las marcas, y el de los nombres de dominio, que generan una norma en agosto del año 99, norma que se denomina la Política Uniforme de Resolución de Controversias, que es la famosa UDRP, que es el estatuto normativo que regula la resolución de controversias por nombres de dominio genéricos. Aquí hay otra gran diferencia también. Genéricos, porque los STLD tienen normas particulares de resolución y que son vinculantes en sus respectivos ámbitos de generación de la inscripción, a diferencia de los genéricos que tienen un estatuto común y obligatorio de resolución de controversia a través de esta política de resolución de controversia que, reitero, surge de esta conversación, de este diálogo institucional que se da en el año 99 entre la OMPI y en ese tiempo naciente organización que es hoy día ICANN.
Dicho lo anterior, me permito agregar otros elementos que tienen que ver con las controversias por nombres de dominio. Las controversias por nombres de dominio y marcas, quiero también dejar establecido en base a la experiencia y a la visión panorámica que tengo desde mi posición en regional, como dirigente de una organización regional que agrupa a todos los CCTLDs de la región de América Latina y el Caribe. Claramente es importante ahí sostener que el régimen de los mecanismos de resolución de controversias tienen ciertas reglas comunes, pero también tienen diferenciaciones. Por lo tanto, una de las cuestiones, y aquí quiero cerrar mi intervención inicial, una de las cuestiones que establece, y esto es fundamental, que establece el acuerdo político institucional que se generó en este informe entre la OMPI y EICAN, es que los mecanismos de resolución de controversias son mecanismos que entran a intervenir en la controversia luego que ésta existe. No son mecanismos de naturaleza preventiva al conflicto, sino que son mecanismos que vienen ex post al conflicto. Vale decir, es una controversia que se genera respecto al enjuiciamiento de un dominio que se inscribe y que viene un interesado a la disputa. Ese principio es el principio generalmente aceptado en materia de resolución de controversia. Vale decir, ¿qué es lo que genera el conflicto no solamente con la marca, sino con otro signo distintivo? Es que viene un personaje, una persona natural o jurídica, que inscribe un nombre de dominio. Y esa inscripción es la que genera la disputa, porque viene otro y inicia el procedimiento, el mecanismo de resolución de la controversia. Este principio es sumamente importante porque, entre otras cosas, inhibe a los registros de hacer control previo, en general como conducta, a hacer control previo de la solicitud de cuestión que sí existe en el ámbito de las marcas, como un examen de admisibilidad o una determinada validación del órgano público respecto de que la marca cumple determinadas condiciones para ser admisible e incorporar al registro y disfrutar, digamos, de la exclusividad y todos los atributos que legalmente se les reconoce. Muchas gracias, Luis Arancibia. Le doy paso a la magistra. Encantada, Luis, de escuchar esa parte más técnica que tú conoces de sobremanera con respecto a la política que se ha generado, que como bien dices, la OMPI, es tan importante esto, porque si no estás en Internet, simplemente no existe. Es tan básico como eso. Entonces, esta política que fue generada y que ha resuelto conflictos es muy importante, pero aún así la norma ecuatoriana ha querido aterrizar un poco las infracciones de derechos de una marca mediante la utilización de un nombre de dominio. Es así que a través del Código Orgánico de la Economía Social de Conocimientos, Creatividad e Innovación se creó un apartado que se llama Uso Indebido de Derechos de Propiedad Intelectual en el Internet. Entonces nosotros a nivel administrativo en el SENADI tenemos una figura que se llama tutela administrativa. Esta tutela administrativa se da en cualquier caso cuando una persona crea que su derecho de propiedad intelectual está siendo vulnerado. Entonces las personas vienen acá y inician una acción cuando sienten, pues, digamos, registran la marca en el Ecuador y no pueden entrar a la red porque su dominio está siendo utilizado, pero ellos ya han venido con su marca registrada normalmente, hablo del territorio ecuatoriano, por eso lo importante de que esté enmarcado dentro del EC, porque más allá de eso nosotros no podemos hacer nada. Normalmente siempre tiene que ser dentro del ámbito del Ecuador. Entonces, si se tiene una marca y bueno, esta persona no puede entrar al mercado virtual porque ya su nombre ha sido tomado por otra persona, puede iniciar esta acción de tutela administrativa cuando el nombre de dominio sea idéntico o similar a la marca o derecho de propiedad intelectual que está reconocido en el país. Esa es la primera condición. B, o sea, capaz de causar dilución a una marca notoriamente conocida en el país. También podrá estar legitimado para iniciar esta acción la persona natural cuyo nombre o seudónimo identificado por el sector pertinente como una persona distinta del propietario del dominio, salvo que acredite el consentimiento de esta persona. Eso quiere decir que también en el tema de que si hubiere un acuerdo entre el dueño de la
la marca y la persona que quiere registrar un dominio para acceder al mercado virtual lo pudiera hacer, pero aún así, bueno, en la persona también, si no pueden entrar a la red por cuestiones del dominio que ya está utilizado, podría demandar a través de esta acción administrativa ante el SENADI. Pero hay factores que considerar. O sea, hay otros factores que considerar, por ejemplo, que exista mala fe, porque hay muchas veces que simplemente, como bien decía el doctor Luis, sirve para identificar, sí, pero no necesariamente hay intención del registro, haya una mala fe, simplemente hay veces que los consumidores no saben que esa marca está registrada y simplemente vienen al SENADI y la registran. Pero el tema va a ser cuando la persona que tiene un nombre, una marca registrada, acceder al mercado virtual en las diferentes empresas que venden los dominios, porque simplemente ese dominio ya está tomado. Entonces ahí vienen donde nosotros realmente no hemos podido, o sea, quería ver si teníamos algún tema donde se haya aplicado una sanción, porque obviamente si se ven los factores de mala fe, si realmente existió mala fe, por ejemplo, que un socio ya sabía que existía esta marca y él aprovechó que conocía esta marca y registró en el dominio. O si el dominio, o sea, se debe de un poco determinar si existe o no un tema de mala fe en primera instancia. Y considerar también por parte del uso legítimo del nombre de dominio para determinar si esta persona ha usado el dominio de forma legítima. Si quien registró el dominio posee un derecho de marca u otro derecho de propiedad intelectual, porque también nos ha pasado en la oficina, es que, porque como bien decía el doctor, a veces por especialidad nosotros concedemos las marcas. Entonces yo puedo haber concedido la marca Solidario para la clase 36, que es de finanzas, pero pude haber dado unos zapatos que se llamen Solidario para la clase 25. Entonces, de repente los dos pueden tener registros marcarios y no necesariamente, o sea, saben poner tutelas cuando los dos tienen derecho a utilizar la marca en esos ámbitos de especialidad, porque pueden coexistir pacíficamente, porque de zapatos a sistemas financieros nadie se va a confundir. Entonces, o sea, porque nosotros lo que queremos es en el mercado normal, no virtual, en el mercado, es que los usuarios no lleguen a esa confusión o dilución de la marca. Entonces, claro, si se determina el uso legítimo de ese dominio por parte de la persona que primero lo registró, no habría motivos de sanción, porque realmente él está haciendo uso de su derecho legítimo como la marca, dentro de su especialidad, que era, en este caso, digamos, Solidario para bienes de financieros. Entonces, si se determina, por otro lado, de que este registro de este nombre de dominio hubo un tema de un despojamiento o que fue hecho por mala fe, podría aplicarse una sanción, pero obviamente todo esto tiene que ser determinado. La sanción es más o menos una multa, que en realidad todavía eso está por arreglarse porque todavía no dicen cuánto sería la multa dependiendo de cómo fuese. Bueno, la autoridad competente en materia de derechos intelectuales somos nosotros, el SENADI. Podemos sustanciar este tipo de acción de tutela administrativa. Como les digo, hemos tenido pocos casos. Me parece que estamos conociendo apenas 3 casos de este tema, pero de que hay conflicto existe. Ya el doctor sabe más a grosso modo esos conflictos, pero yo hablo aquí de las personas que quieren entrar a su mundo de Internet dentro de aquí del país y realmente no pueden porque su marca ya está tomada, pero porque en los nombres de dominio, como les digo, tampoco existe el tema de la especialidad. Entonces, siempre va a haber conflictos. Hasta ahí mi intervención. Gracias. Yo quiero agregar un tema. ¿Por qué no hay especialidad? Si me permite, Cristian, ¿por qué no hay especialidad? Por una razón técnica. La razón técnica que es precisamente la relación unívoca que existe entre el nombre de dominio y la dirección IP. Esa es la base de que por qué no existe un principio de especialidad en los nombres de dominio y digamos, independientemente de la opinión favorable o no que se pueda existir respecto de la posibilidad de incluir genérico en Internet, existe la posibilidad de incluir un genérico. Nombres genéricos tan potentes como, por ejemplo, sex.com, uno de los dominios que fue transferido por cifras muy millonarias, business.com, etcétera. Digamos, son
son genéricos que definitivamente tienen un valor y son expresiones genéricas que probablemente en el mundo de las marcas no serían admisibles. Con eso hago un pequeño punto en relación al principio de especialidad. Hasta aquí llego por ahora. Sí, gracias. Yo, en general, primero, el primer punto de lo que acaba de comentar Luis, me parece muy importante, ¿no? Desde el lado del Internet y el comercio electrónico, en realidad, la terminología adecuada es utilizar el tema de globalidad, ¿no? En efecto es así. Sin embargo, para efectos del tema marcario, creo que el concepto de territorialidad es algo que tal vez se puede entender de mejor manera para efectos de la presentación, pero de acuerdo, Luis, con tu observación y tu acotación sobre el tema de globalidad. En cuanto al segundo punto, y tomando en cuenta el tema de territorialidad, y cuando yo acotaba de que la territorialidad tiene que ver con los derechos que conceden las legislaciones y que el ámbito de aplicación de esos derechos, el derecho ya sea a prohibir o permitir, tiene un ámbito nacional en el sentido de territorialidad, es decir, es aplicable a la jurisdicción sobre la cual se concedió el registro de la marca, lleva a pensar en otros problemas que ya se ha topado aquí por parte de Ulises. Y me parece que son dos cosas muy puntuales. La pregunta es, en el caso de conflictos entre marcas y nombres de dominio, nace una pregunta. ¿Cuál es la jurisdicción que debe resolver el conflicto? Punto 1. Punto 2. ¿Cuál es la ley aplicable para la resolución de la controversia entre una marca y nombre de dominio? Y la realidad es que en un entorno global, la resolución o la contestación a esas dos cuestiones no es del todo fácil. Por esa razón, entiendo yo, Luis, agradecería alguna acotación de tu parte en su momento. Entiendo que por esa razón ingresa a este mundo los temas de resolución de controversias, como tú acotabas, ¿no? Este acercamiento de la propiedad intelectual en relación a los dominios bajo el documento comentado de la OMPI, donde nace la política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio, que creo que de alguna manera, ¿no?, son las primeras aproximaciones respecto de cómo resolver estos conflictos en relación a un tema, tratando de, a mi forma de ver, de encontrar una respuesta al tema de legislación aplicable y, por otro lado, a quién es la autoridad que debe resolver. Sin embargo, de lo cual, del lado de Senari también se nos ha comentado una norma local, es una norma de Código de Ingenios ecuatoriano, que parecería, ¿no?, que da una instrucción respecto de los casos de infracción, es decir, hay una regulación específica de temas de infracción marcaria en relación con nombres de dominio. Entonces, a mi forma de ver, nace aquí una primera cuestión a resolver, que es, ¿quién es el competente para resolver una controversia de esta índole? Si la competencia está dada en relación a los parámetros que están establecidos en la política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio, la UDRP, o en su defecto, quien debe resolver esta controversia bajo la aplicación de la norma que nos comentó Senari, es el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales a través de la Dirección Nacional de Propiedad Industrial. Entonces creo que es un tema muy interesante que podríamos abordar con el permiso del administrador del webinar y del resto de panelistas, que me parece interesante que lo podamos tocar y lo podamos definir. Gracias. Muchas gracias, doctor Cristian. El ingeniero Darwin Tulmo tiene una pregunta. Buenas noches. Respecto al nombre de dominio, tengo entendido que uno se reserva a nivel global, se reserva ese nombre y existen protecciones. De una vez que se reserva, se cancela por una protección del nombre de dominio y a su vez también se adquiere un certificado. Eso ahí, frente a las leyes, ¿cómo se lo puede manejar? Si ya está reservado y está todavía protegido con el certificado y está prácticamente ya activo el nombre de dominio. Y aparece la persona nueva que quiere registrar ese mismo nombre de dominio, pero resulta que ya está funcionando por un periodo. A ver, yo contestaría su pregunta bajo un aspecto doctrinal.
que es que los nombres de dominio y las marcas funcionan bajo lo que se denomina un sistema atributivo. Es decir, en el caso de las marcas, el primero que registra la marca tiene la exclusividad sobre el mismo. En el caso de los nombres de dominio, opera exactamente lo mismo. Es decir, que el primero que registra el nombre tiene la exclusividad sobre el mismo. Entonces, a mi forma de ver y aplicando este principio, si ya se realizó el registro del nombre de dominio, no puede registrarse otro, porque además los registros de nombre de dominio del lado ya sea como nombres o con el tema de IPs están en una base de datos, lo cual impediría que otra persona pueda tener un registro de dominio idéntico al primero. Entonces sería, bueno, respecto al dominio, sería decir que de una vez que ya tengo mi nombre de dominio, la nueva persona ya no podría reservar ese nombre de dominio, o mejor dicho, no podría hacerme una demanda, ni tampoco hacer retirar mi nombre de dominio, sino tendría que él generar otro nombre de dominio adicional. O sea, Luis, eso por favor. dependería, porque justamente no sé si vio en la presentación, digamos que su nombre de dominio afecte los derechos de propiedad intelectual de una persona en el Ecuador, puede ser que sí se le pueda oponer a que, o sea, que inicie una acción de tutela administrativa por ese registro. Ahora nosotros, como les estaba comentando en la práctica, lo único que pedimos, por ejemplo, a los administradores es que esta marca está registrada, cese el uso de este nombre de dominio, pero al final viene la buena pregunta que decía el doctor Cristian, ¿hasta qué punto somos competentes? Nosotros somos el Estado, sí, pero nosotros no regulamos el mercado virtual porque, como bien vimos, esto está regulado a través del ICANN y de una política. No es el Estado, o sea, es la red. Y la red tiene otros temas. Nosotros podemos decir, oiga, ¿sabe qué? Cese el uso de este nombre de dominio porque está obstaculizando que la marca de producto o servicio entre en el mercado virtual ecuatoriano, digamos. Pero todavía no hemos llegado a ese punto, como le comentaba, porque no hemos tenido mayores experiencias en la casuística, a ver cómo reaccionan estos proveedores de Internet, si van a hacer caso a la norma, porque la norma sí nos dice, o sea, usted tiene la opción de tutela administrativa. Lo que digo es que usted dice, sí, en el Internet puede ser que si otro quiere el dominio, no lo vaya a tener porque es first come, first serve, el que primero llega, primero se sirve y va a tener su nombre de dominio. Pero puede haber el caso que su nombre de dominio afecte un derecho de propiedad intelectual, como vimos, entonces ahí puede haber un conflicto, pero eso es otro análisis. Gracias. Ese es el punto, ese es el punto. Hay que distinguir dos situaciones que probablemente estén en la base de cierto equívoco y que mis colegas a mi juicio, lo han aclarado desde dos entradas diferentes. Aquí hay una cuestión que es fundamental. Si una persona inscribe un nombre de dominio, vale decir, si concluye toda la ruta desde que solicita hasta que la entidad registral declara un determinado derecho a su favor, desde ese momento el titular del nombre de dominio adquiere los derechos de uso que están reconocidos generalmente a usar y a generar contenido, a utilizarlo como correo electrónico, montar una red en torno al nombre de dominio, etcétera, que son los atributos de uso típicos de la dirección Internet. Sin embargo, que hay dos efectos muy similares, muy fundamentales. La inscripción que otorga la entidad registral del nombre de dominio también entrega cierta exclusividad respecto de ese que inscribió, tal que no puede venir otro a inscribir la misma expresión. Porque eso no solamente se parece de alguna manera a que no se puede inscribir no se puede solicitar la inscripción de una marca que está registrada, salvo que en la misma clase. ¿Ya? Sin embargo, en este caso tiene que ver nuevamente con la univocidad, vale decir, la relación directa que existe entre nombre y dirección IP, y que no admite otra posibilidad de que otro respecto de lo mismo pueda ser titular. Esa colisión se resuelve a favor del que primero llegó. Primera cuestión, nadie puede inscribir un dominio que esté inscrito por otro. Inscribir. Lo que no significa que no lo pueda disputar. Vale decir, que llegado el momento de que existe una inscripción, no puede existir un tercero que pueda decir,
estoy en condiciones de discutir esa inscripción. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, atenta contra una marca, atenta contra un nombre, un patronímico, un toponímico, una denominación de origen, una indicación geográfica, etcétera, un seudónimo, un derecho de propiedad intelectual, etcétera. Toda la variante de posibilidades que pueden existir de derechos potencialmente vulnerados a través de la inscripción de un nombre de dominio. Pero lo fundamental es que un nombre de dominio se inscribe y no se admite respecto del mismo dominio otra inscripción simultánea, sin perjuicio de que pueda existir la posibilidad de disputar a través de los mecanismos administrativos, judiciales, que pueda definirse en el caso de los dominios de los CCTLDs, a través de los mecanismos de resolución de controversia que tenga el propio CCTLD. Podemos hablar de las distintas maneras como en la región se resuelve esta situación, o en el ámbito de lo genérico. Y quiero aquí hacer una acotación. No sé, a ver, los colegas me pueden decir una marca famosa ecuatoriana. Estaba Por diciendo ejemplo, Pinto, que es una marca de ropa. Pinto, ya, perfecto. ¿Qué pasa Pinto.es? Si yo, Luis Arancibia Medina, inscribe Pinto.es, supuesto que está disponible, vienen los titulares de derechos de la marca y me lo van a disputar a través del mecanismo que existe a nivel local, a nivel de el CCTLD, a nivel del .es. Pero ¿qué pasa si yo digo pinto.com? Luis Arancibia inscribe.com. La empresa, la titular de esos derechos, ¿qué hace? Se queda de brazos cruzados porque yo no tuve un acto de ciberocupación respecto del dominio en el nivel .es, pero ¿qué pasa si lo hago en el .com, en el .info, en el .org, y en 1500 posibilidades más que existen? ¿Qué opción tiene esa compañía para defender y recuperar la titularidad del nombre de dominio? Claramente la respuesta es recurrir al mecanismo establecido en la política uniforme de resolución de controversia, que establece todo un mecanismo del cual podemos hablar. Pero quiero dejar instalado que aún en ese caso, aunque localmente existe un acto de ocupación de una marca ajena a través de un nombre de dominio inscrito en una extensión distinta del dominio local, existe un mecanismo de resolución de controversia que está dado por la política uniforme de resolución de controversia. Eso es la UDRP, ya, cuyo panel de resolución de controversias más conocido y más utilizado es el Centro de Resolución de Controversias por Nombres de Dominio de la OMPI. Muchas gracias, Luis. Vamos a continuar con el segundo tema. Este es el tema de la complementariedad entre marcas y dominios. Pues le invito al doctor Cristian Hermosa para dar su postura. Gracias. Yo creo que para hablar de complementariedad, creo que deberíamos pensar en lo siguiente. ¿Cómo pueden coexistir las marcas y los nombres de dominio de tal suerte que sirvan a la función que el registrante quiere? Pues, desde el lado de la marca, quiere identificar su producto y servicio. Entonces, efectivamente, yo creo que desde el lado del nombre de dominio, precisamente, aunque la función es técnica, ¿no? Como decía en su momento Luis, es finalmente determinar en la Internet dónde está ese IP, dónde está ese computador, dónde está ese dispositivo en la Internet con la dirección alfanumérica. Definitivamente, hoy por hoy, en el comercio electrónico, los nombres de dominios tienen una cierta identidad, ¿no? Y con eso me parece que es como empiezan a complementarse el sistema de marcas y nombres de dominio, porque el uno o el otro van a lograr la identificación del producto, del servicio o del comercio que le permite al empresario el poder vender, comercializar, identificar el origen de sus productos. Entonces, me parece ahí que es el primer punto de coincidencia en el cual pueden ser complementarios y pueden utilizarse por los empresarios. Para mi forma de ver, el registro debe estar de un lado del otro. Es decir, puede ser efectivamente que un nombre de dominio sea susceptible de un registro marcario
y que además aquellas personas que cuenten con un registro marcario, sería lo deseable que adicionalmente tengan el registro de la marca. Con lo cual yo sugeriría que cuando se registra un nombre de dominio, al igual que una marca, se debe pensar en que sea una terminología que sea fácilmente recordable. Adicionalmente, que tenga esa capacidad, al igual que la marca, me refiero al nombre de dominio, al igual que la marca, poder distinguir aquellos productos y servicios respecto de la competencia. Diría también que en ese comercio lícito, en esas buenas prácticas comerciales, ese nombre de dominio debe tenderse a evitar que sea idéntico o similar a marcas registradas, o cuando menos a marcas registradas o notoriamente conocidas. Y además pensar, como dije al inicio, que esos nombres de dominio puedan también ser susceptibles de registro marcario. Me parece que si utilizamos estas técnicas, tanto del lado de nombres de dominio como del lado de las marcas, podemos encontrar esa complementariedad que se requiere para que los empresarios, ¿no? Para que las personas que venden sus productos y servicios, tanto en el mundo físico como en el mundo virtual, puedan encontrar una funcionalidad acorde a sus intereses. Eso es lo que yo podría acotar. Muchas gracias, doctor Cristian. Pues le invito a la magíster Viviana para que pueda dar su intervención en este tema. Creo que existe, como vi en las primeras diapositivas, estamos hablando de un mercado físico que existía, que lo regula la propiedad intelectual y todo lo demás, con este mercado virtual que tenemos ahora. Entonces yo sí veo que hay una complementariedad en el sentido que si no estás en el internet no existes. Y ahorita es un nicho súper, o sea, para compras y transacciones, los usuarios lo requieren. De que existe complementariedad, existe. De que hay conflictos por la naturaleza y diferencia de lo que se protege, también es un hecho. Pero aún así, sí me parece que un empresario, un emprendedor que venga a registrar la marca en el SENADI, también es importante que registre su dominio para que pueda acceder a este tipo de mercado como complementarios. O sea, la marca por un lado dentro del territorio nacional puede extenderse un poco más a la comunidad andina porque nosotros somos parte de la CAN, entonces puede tener prioridad de registro en los otros países de la comunidad andina, pero en el mercado virtual que, como vemos, es worldwide, es muy importante que entren los productos y servicios a este mercado. Esa es nomás mi acotación. De que existen conflictos, los van a existir. Es más, al principio, antes que esto no esté muy regulado, había usurpadores de nombres de dominio. O sea, gente que registraba nombres de dominio de marcas famosas para luego venderlas. Eso me refiero o sea, está en la historia, fue al principio de todo esto que ya se fue regulando con el ICANN, las políticas. No es que puede ahora venir cualquier persona y coger un dominio de una marca notoriamente conocida, pero sí me parece complementario para los emprendedores y los empresarios que además de su marca registrada, también entren al mercado virtual a través de su nombre de dominio. Gracias. Respecto a de la complementariedad, yo lo voy a abordar más bien como cuál es la respuesta que explica esto, y nuevamente aparecen los mecanismos de resolución de controversia para explicar también esta complementariedad entre nombres y marcas. A propósito de lo que dice la colega respecto de los usurpadores de marca, yo voy a decir algo que puede ser un poco polémico para mis colegas ponentes y también para algún asistente a esta audiencia. Sin embargo, creo que en honor a la verdad, se mira siempre el conflicto con marca, nombre, dominio desde el punto de vista de la ciberocupación. Vale decir, el pirata que va, inscribe y extorsiona al titular de los derechos marcarios a cambio de una compensación económica. Eso ocurrió en los orígenes de que motivó la respuesta institucional de los mecanismos de resolución de controversias. Y si uno mira el fenómeno hoy día a través de las estadísticas de la OMPI que resuelve este tipo de controversia, es una práctica que existe. Pero es, a mi juicio, un radical error
mirando las cosas asépticamente y tomando la mayor distancia posible de las posiciones que cada cual pueda tener, etcétera, pero también es posible visualizar una práctica que nosotros en NIC Chile hemos detectado que es la práctica predominante, más que la ciberocupación y la denominada piratería, que es lo que se denomina el secuestro de nombre, el reverse domain name hijacking. Esa es la práctica predominante. ¿Qué significa eso? Que cualquier expresión que sea a juicio del evaluador, generalmente estudios jurídicos, a que entiendan que son engañosamente similares a una marca de la cual una persona es titular. Miren, les voy a colocar un caso ficticio que se parece a una marca y que habla de una marca, pero se parece a este ejemplo. En una oportunidad me tocó conocer el siguiente caso. Alguien escribió el dominio, es ficticio, no es el caso, es inteligente. ¿Y cuál fue la corporación que pudo haber ido en este caso ficticio? No es el caso real, es un caso ficticio. Intel va a disputar inteligente. Y la razón, que no es el caso, es otro similar, reitero, yo lo conocí como mediador en esa época, era el encargo del mandante transnacional que decía, el abogado tenía el mandato de entender de que toda vez que el dominio, que la expresión que se incluyera como nombre de dominio tuviera una I, una N, una T, una E y una L, era disputable. Eso, en la práctica, generalmente aceptada en los conflictos por nombres de dominio, es una hegemonía del económicamente poderoso que tiene una asesoría jurídica experta y que puede pagar honorarios altos de abogado para la defensa de un interés. Y esa práctica ha sido crecientemente reprimida porque se considera también contraria a los principios generales de la buena fe y de la práctica de la buena fe comercial, etcétera. Pero yo por eso quiero poner énfasis en una mirada más equilibrada. No entender que los conflictos por nombres de dominio necesariamente implican piratería y abuso del titular, del que escribió primero el nombre. Porque no es así, es una lógica distinta. Los porcentajes de conflictividad en los registros de la región latinoamericana del Caribe y en el ámbito también global son porcentualmente bajos, vale decir, las inscripciones son generalmente sanas, no vulneran derechos de terceros. Y lo fundamental es que tiene que existir un mecanismo de resolución de controversia. Y ahí está la complementariedad en que el titular de un derecho protegido por un estatuto legal, constitucional o por un tratado internacional tenga la posibilidad de ir a un mecanismo para recuperar su derecho y que ese mecanismo preste las suficientes garantías. Por lo tanto, la complementariedad está ahí. Y quiero agregar otro elemento que se está haciendo también bastante común en relación a esta complementariedad que se propone como tema. Y es que paulatinamente los tratados de libre comercio han ido incorporando capítulos de propiedad intelectual y nombres de dominio en las propias especificaciones. Tenemos les agregué en el chat un informe que nosotros hicimos en LAC-TLD en toda la región de América Latina y el Caribe, y podemos citar, por ejemplo, el caso prototípico del acuerdo de Chile con Estados Unidos, el Chile con México, o sea, Estados Unidos con México, el DR-CAFTA, el tratado el Transpacífico, el llamado TPP-11, etcétera, el tratado, el TMEC, ya que México, Canadá con Estados Unidos, todos ellos consideran un capítulo de nombres de dominio en los cuales se establece una metodología que es regular y generalmente aceptada. En cada uno de estos capítulos se establece que frente a conflictos por nombres de dominio, particularmente en relación a la ciberocupación, piratería, dice el Tratado de Libre Comercio Chile-Estados Unidos, hay un mecanismo de resolución de controversia tiene que haber un mecanismo de resolución de controversia en el CCTLD que tenga que ver con la aceptación de ciertos principios que denominan los principios de la URP, vale decir, no obliga a que los CCTLDs, los países, admitan obligatoriamente la política uniforme de resolución de controversia, sin embargo, establece que sus principios tienen que ser adoptados y reconocidos, y así está expresamente reconocido en esos tratados. Y yo creo que ahí viene la complementariedad. El sistema de resolución de controversias de la OMPI ha sobrevivido porque hay una manera de enfrentar los dilemas de estos temas. Muchas gracias, Luis. Si me Yo quería hacer permite, una pregunta. No, era con respecto a este tratado internacional que usted estaba comentando, Luis.
¿En qué contexto, o sea, este tratado que se pudiera firmar, en dónde lo están tratando a través de la OMC? No, en este caso son tratados bilaterales o multilaterales. Yo en el chat Ok. he pegado un informe que nosotros hicimos el año pasado, donde hacemos referencia a los distintos tipos de tratados de libre comercio que tienen capítulos referentes a nombres de dominio y a la propuesta que es estándar de resolución de controversia. Ahí en la misma presentación están referidos, están citadas las normas y los tratados. Realmente vienen estos capítulos adosados a los capítulos relacionados a la propiedad intelectual. Gracias. Intelectual, nombre de dominio. Yo en torno a eso, yo quisiera hacer una acotación. Le comento, Luis, que hace poco fuimos abordados por la autoridad de gobierno, si no mal recuerda, el Ministerio de Relaciones Exteriores, quien se encuentra negociando un acuerdo comercial, si no mal recuerdo, y puede ser que me equivoque, me parece que era con Corea, y en los textos que están circulando, pues es de tal importancia, ¿no? Y ese es el punto, es de tal importancia el tema de los nombres de dominio, que una de las puntualizaciones de ese acuerdo es precisamente saber cuál es la política de resolución de controversias que el Estado ecuatoriano ofrece a la contraparte en esos acuerdos. Mira, y definitivamente Cristian y también a Viviana también ofrecer la colaboración de nuestra organización. Tenemos nosotros, tú sabes, Cristian, un área legal y tenemos varias personas. A mí personalmente también he participado y estado cercano en este tipo de negociaciones, tanto en el Tratado de Chile con Australia, donde se trata este tema, Estados Unidos, y también en el TPP-11, que se le denomina tengo que leerlo, Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, que fue tema de discusión en todos los CCTLD que forman parte, que son cerca de 11 países, 11 CCTLD, en los cuales esta norma causa impacto a nivel local. ¿Sí? Entonces, algo similar a lo que ustedes están viviendo. Muchas gracias, Luis, por la intervención con Luis y con el doctor Cristian para el tema que sigue, que es la relación entre productos de origen y dominios locales. Sí, y puedo contar algo sobre lo que está pasando, particularmente con relación a las indicaciones geográficas. Existe una inclinación muchas veces a impedir el registro de ciertos nombres a través de establecer por la vía legal o por la vía de tratados internacionales, exclusiones de nombres que puedan ser eventualmente inscritos, o establecer mecanismos de resolución de controversias que sean especiales, en particular con respecto a ciertos signos distintivos. El punto tiene cierta relevancia hoy con relación a una propuesta que se está discutiendo en la Unión Europea con relación a dos cuestiones. Primero, a reconocer a los titulares de derechos de propiedad intelectual basados en indicaciones geográficas, a recuperar nombres que puedan eventualmente estar protegidos desde el punto de vista de la propiedad intelectual, pero también la posibilidad de que los registros, establecer la obligación de que los registros puedan eventualmente impedir el registro de ese tipo de especificaciones y de identificadores que tengan que ver con denominaciones, con indicaciones geográficas. El tema está siendo discutido en la actualidad. En la Unión Europea hay un proceso de discusión. Sin embargo, todavía no cristaliza en una decisión. De hecho, nuestra organización hermana, digamos, organización regional de los CCTLs de Europa, que se denomina Center, ha hecho una declaración pública y está trabajando por evitar que esta norma y estos intentos cristalicen, porque el DNS tiene ciertas claves el DNS, el sistema de nombres de dominio, tiene ciertas claves en los cuales lecturas de esta naturaleza pueden eventualmente acarrear consecuencias mucho más graves que las que se pretende evitar con este tipo de restricciones, y que pueden tender no sé, a otro tipo de consecuencias como
como la denominada fragmentación de Internet y todo ese tipo de consecuencias ya que trascienden al nivel de lo geopolítico. Sin embargo, claramente aquí hay un asunto que dependerá también de ciertas de las protecciones locales en el ámbito de América Latina y el Caribe, en la legislación, en las indicaciones geográficas u otro tipo de las denominaciones de origen, por ejemplo, no tienen una protección desde el punto de vista de la propiedad intelectual, claramente, pero y incluso a nivel de tratados internacionales, pero no tienen un estatuto particular y propio protectivo en el ámbito de los nombres de dominio, puesto que son un atributo más que puede invocar el interesado en disputar una inscripción como base de su alegación, de su demanda. Por lo tanto, es un atributo que sirve para fundar una reclamación administrativa o una demanda en sede judicial. Muchas gracias, Luis. Pues para finalizar, el último tema, para cerrar, son las disputas por la ocupación de marcas. Bueno, lo que estimo es que de alguna manera ya hemos tocado el tema, porque particularmente Luis hablaba sobre los temas de ciberocupación. Y recuerdo también que la persona por Senadi nos decía que era muy importante en el tema del registro de nombres de dominio, el verificar después, digamos, en la dirección que tiene la IP, ¿no? El verificar cuál es el nombre que se está utilizando. ¿Por qué? Porque en los casos de ciberocupación, de forma general, y salvo que Luis comentó sobre los otros tipos de casos que están aconteciendo en este momento, ¿no? Los temas de ciberocupación tienen que ver con lo que se dijo ya, que es que una marca, ¿no? Forma parte de un nombre de dominio, y esa marca es la que finalmente empieza a ser materia de análisis. Entonces, lo que yo lo podría acotar es que revisando un poco las resoluciones que se han dado en este tipo de casos, de hecho, se los acabo de poner en la página para que todos lo vean, que son la casuística existente bajo el sistema de la OMPI, para que ustedes lo puedan apreciar. Existen ciertos parámetros para revisión, y precisamente aquellas extensiones de nivel superior, genérico, afines, por ejemplo, el .com y el .es, o los especiales del .gov, generalmente no entran en revisión para efectos de determinar si hubo un caso, ¿no?, de infracción marcaria. Lo que para efectos de la revisión generalmente se hace una revisión de derecha a izquierda respecto de aquello que conforma como tal, por ejemplo, una dirección de una página web, para determinar si efectivamente lo que se está usando como parte del nombre de dominio es lo que puede estar causando un conflicto marcario. Adicionalmente, y algo que se pondera mucho y que yo he revisado de las resoluciones que se han emitido, es el tema de la buena. La buena fe en el comercio es un asunto que especialmente revisan ya sean los mediadores o ya sean los árbitros en materia de casos de ciberocupación, para determinar efectivamente si es que de los recaudos de aquello que se ha puesto a consideración, ¿no? Existe una infracción marcada. Los temas de identidad, los temas del propósito con el cual se registra un nombre de dominio en el cual incluye una marca, pues son también materia de revisión. Y yo creo que como segundo punto, que me parece muy importante abordar, es que debemos de entender cuáles son las facultades del registrador, del register en relación a un nombre de dominio. Porque existe una segunda etapa generalmente en este tipo de conflictos, ¿no?, que uno tiene que llegarse a preguntar, bueno, ¿y cuál es el destino final de un dominio que incluye una marca y sobre de alguna manera ha existido, por ejemplo, o se ha rendido prueba de quién tiene el mejor derecho sobre ese nombre en relación a la marca? ¿Por qué acoto esto? Porque de forma general, de forma casuística en el Ecuador, lo que termina sucediendo es que la autoridad o incluso los afectados por la infracción, lo que suelen solicitar al registro, en este caso el registro ecuatoriano, es los bloqueos, ¿no? Los bloqueos de acceso para el no funcionamiento del dominio. Pero es algo que no creo yo que forme parte de las políticas ni aún de registro, peor aún de resolución de disputas.
porque va mucho más allá de las obligaciones o la participación que tiene el registro en relación a lo que puede hacer en virtud de un dominio. ¿A qué me refiero? Me refiero en particular, ¿no? De forma concreta, lo que generalmente se recibe son peticiones de bloqueo para que, por ejemplo, páginas web no funcionen, ¿no? Eso recibimos de forma muy común por parte de titulares de marca. De hecho, también hemos recibido las mismas instrucciones del lado de instituciones públicas que tienen competencia, como por ejemplo Senadi, en ese mismo sentido. Y nuestra respuesta, que suele ser común hacia los abogados como a las entidades públicas, es que nuestra función en relación a esto es una relación de registro. Yo quisiera tomar un mal ejemplo, quizá haga un poco de ruido en los temas de registro de nombre de dominios, pero para efectos de que la audiencia lo pueda entender. Esa facultad del registro es como la facultad que tiene un registrador de la propiedad, es decir, asentar en sus registros quién es el titular. Eso es por así ponerlo de forma ejemplificativa, una de las funciones que tiene el registrador. Y de ese lado están las acciones que puede tomar el registrador cuando recibe noticias del cometimiento de una infracción. Entonces, por ejemplo, y utilizando nuevamente, como les digo, un mal ejemplo de lo que es común en la sociedad ecuatoriana, de que se libre una especie de medida cautelar o una prohibición de enajenar el dominio, ¿no? Sería lo más cercano a lo que podríamos hacer del lado de las facultades que tienen los agentes registradores respecto de ese dominio que está en conflicto. El que se nos solicite, ¿no? Y toco este tema referencialmente, el que se solicite en los casos de ciberocupación, que por ejemplo nosotros demos de baja páginas web y similares, pues yo creo que no está en las facultades, en las obligaciones además que tiene el registro del lado de un nombre de dominio. El hecho que después exista una transferencia del dominio del lado de quien lo tenía a favor del que es el titular de la marca también nos parece coherente y me parece que además forma parte de las políticas de resolución de controversias. Es algo que además sí se puede hacer, pero como les comento, de forma general, y bueno, de alguna manera es entendible, hay casos en los cuales es evidente, en los cuales se están haciendo o se está cometiendo ciberocupación o casos de phishing, pero ojo, no necesariamente un registro tiene la facultad de resolver quién tiene el mejor derecho, como tampoco tiene la facultad de suspender el funcionamiento de un dominio. Entonces, es algo que yo quería acotar como parte de esta presentación y simplemente reiterar que lo que es materia de discusión de esta última parte tiene que ver con los casos de ciberocupación, como les digo, en los casos en los cuales se está utilizando la marca, ¿no? Como parte del registro del nombre de dominio. Y eso es lo que genera en la mayoría de los casos y bajo la casuística que existe en los casos de resolución de controversias de la OMPI, generalmente se resuelve del lado de la buena fe, de quién tenía el primer registro marcario, de la comparación generalmente que se hace, al igual que en el registro marcario, fonética, o cómo puede causar una confusión al consumidor, del lado de que la persona que registró el nombre de dominio lo que intenta es atraer clientela ajena a su favor. Eso es lo que yo les podría comentar respecto del último punto que aborda este tema. Bueno, ya hemos hablado en extenso en relación a las controversias sobre los nombres de dominio y las marcas. Quiero aquí hacer presente que los conflictos marca-nombre de dominio no solamente tienen que ver con la ocupación o la ciberocupación de marca, sino que también tiene que ver con lo que se denomina el reverse domain name hijacking, vale decir, muchas veces una demanda inoficiosa que tiende a presionar a un titular, a infundir muchas veces temor a acciones, por ejemplo, querellas marcarias, etcétera, en circunstancias que son acciones que muchas veces... Miren, yo les voy a contar una historia. En el 40% de los casos en el punto CL, y ahí le puse aquí me cambió el sombrero, y tengo ahí una estadística en el chat donde hay un acceso al sistema de resolución de controversias que nosotros tenemos en punto CL. Nosotros hemos determinado que en el 40% de los casos
de nombres de dominios que son obtenidos por los revocantes, por los demandantes, por los titulares de los nombres de dominio, esos nombres de dominio no soportan una segunda renovación. O sea, el alegato a favor de la propiedad intelectual resiste una renovación y a lo más 2, pero no más. Y se ha dado la situación abusiva, que así lo ha determinado un tribunal, no nosotros, que aquel que era el titular del nombre de dominio, que lo había obtenido en un procedimiento de resolución de controversia, no lo renovó, el dominio quedó disponible, lo inscribió otro, y adivine qué pasó después. Vino y lo volvió a inscribir. Eso, hay un caso famoso, Opera.cl, en que el árbitro dijo, no, esto es abusivo, y negó lugar a la demanda. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, el tema de la ocupación, yo creo que ahí hay un tema, un enfoque que me parece que es parcial. Ya, yo creo que las infracciones, las malas prácticas, las prácticas abusivas no solamente están del lado de los titulares de nombre de dominio, de aquellos que minoritariamente inscriben nombres de dominio que correspondientes a marcas, sino que también existen demandas que puedan, bajo el alegato de ser, si son idénticas, qué duda cabe que aquí hay legitimidad en el reclamo, pero lo engañosamente similar es una cuestión que tiende a ser un concepto débil, lábil muchas veces, del cual también se tiende a abusar. Y me parece que no es buena noticia que para evitar el mecanismo de resolución de controversia se utilice el bloqueo de nombres. El bloqueo de nombres es una medida extrema y que a nuestro entender es una medida que atenta contra la salud de Internet. Tiene unos efectos dramáticamente perniciosos que no se entienden a primera vista, y a nuestro entender es el recurso fácil para resolver una disputa que debiera tener un procedimiento de resolución de controversia. Y así lo entienden los tratados internacionales que están sobre un estándar de derecho distinto a cuestiones que son más bien muchas veces episódicas y que le causan daño a Internet y al funcionamiento de los recursos necesarios para que Internet crezca, se masifique y sea la herramienta que siempre ha prometido ser. Eso. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, doctor Cristian. Tenemos 2 preguntas en el chat. La primera es si hay algún problema con el nombre Heladería Quito por la restricción geográfica. Yo no veo inconveniente. Desde el lado del registro del nombre de noviño, yo no veo mayor inconveniente, y en principio lo creería que por el tema marcario tampoco. Y lo digo esto porque de alguna manera tal vez no es específicamente el caso, ¿no? El tema geográfico en relación a un genérico o algo tan general como el nombre de una ciudad no me parece relevante para impedir ni el nombre de dominio, y más bien creo que podría tener eventualmente un problema con el registro de la marca, pero del lado del nombre de dominio, ninguno. Muchas gracias. La última pregunta es si el registro de la marca, si podría explicar el registro de la marca según las clases NISA. A ver, lo que creo que podríamos abordar es algo que ya comentamos desde el inicio, de forma general, ¿no? Y es que bajo el sistema del derecho de marcas, lo que existe es la posibilidad de tener un producto o servicio que identifique a ese producto o servicio en un ámbito o un mercado específico. Entonces, lo que hace la clasificación de NISA es que establece bajo una clasificación internacional, por ejemplo, la 2, la 3, la 4, la 5, cada una de ellas se refiere a un ámbito comercial, ya sea de productos o de servicios, dentro del cual se puede solicitar el registro de la marca. Tanto es así que, por ejemplo, una marca que está dedicada, por ejemplo, para identificar, como decía la persona de Senadi, podría estar identificada para el ámbito del vestir o unos zapatos, la misma marca similar, idéntica, podría estar registrada para una clase, por ejemplo, 42 en relación a temas agrícolas. En la medida en la cual la marca sea lo suficientemente distintiva, pese a que sea similar o idéntica,
podría ser registrada siempre y cuando los ámbitos en los cuales se registra, en los ámbitos de comercio, de servicios, estén suficientemente diferenciados. La razón es porque si una marca tiene ese poder de distintividad, es que puede coexistir pese a que existan idénticas o similares y logra el cometido, que es que los productos y servicios se diferencien entre los diferentes competidores. A eso de forma general puedo decir a qué se refiere la clasificación de NIF, ¿no? Sobre una amalgama, están ejemplificados todos aquellos servicios y productos que podría ser materia de registro. Hay una pregunta más de Dailén Saldívar. Sí, buenas noches. Disculpe, solo un momentito para aclarar si yo entendí bien algo. Entiendo que además de la marca en sí se recomienda registrar el dominio. O sea, digamos, si ya yo tengo comprado el dominio que va en relación con la marca, ¿este también se debe o se puede registrar? O ya una vez que yo lo compré, en este caso como está comprado, pues no debería haber conflicto mientras se renueve, ¿cierto? O no entendí bien esa parte sobre registrar el dominio. Se sugiere una coordinación recíproca entre la inscripción de la marca y el nombre de dominio. O sea, si yo quiero ser titular de un dominio, y yo presumo que todos los titulares, las personas que inscriben dominio están de buena fe, que lo hacen en el entendido que están registrando en función de generar identidad en Internet, alguna actividad comercial o no, etcétera, lo que se recomienda es inscribir el nombre de dominio bajo una marca comercial en la medida que el nombre de dominio, la expresión de que se trata, sea admisible como una expresión que sea admisible como marca. Porque hay veces que si yo tengo zapatos.cl, no puedo inscribir zapatos como marca. Por lo tanto, porque es una expresión genérica que es inadmisible de ser inscrita como marca, pero es admisible como un nombre de dominio. A condición de que se den esa coordinación, esa conversación posible, claro que se recomienda, porque la marca evidentemente también es un refuerzo a un atributo, y en último término estamos hablando de un fenómeno propietario. Hay un derecho exclusivo, excluyente, que se concede por un determinado periodo de tiempo al titular y que le concede muchas ventajas de tipo patrimoniales, que duda cabe que la inscripción de marcas y de nombres de dominio incrementan el valor de un negocio o de cualquier actividad. Por lo tanto, si se recomienda hacerlo, sí, en la medida que recíprocamente se admitan. Sí, yo lo que podría recomendarles, hay una página web de la CENADI donde existen una información general sobre los procesos de registro de marca, donde usted, en principio, les sugiero que ustedes pueden hacer la consulta. Me parece que hay consulta en línea y además, bueno, entendería que sin problema alguno se puede escribir a la colega que se presentó por CENADI. Muchas gracias, doctor Cristian. Muchas gracias, Luis, por su intervención. Pues nada, invitarles a que ingresen a la página de nic.es si quieren saber más información del dominio geográfico.es, y quedamos agradecidos por su participación dentro de este webinar de marcas y dominios, y en especial a los ponentes, al doctor Cristian Hermoso y el magíster Luis Arancibia, por todos los conocimientos que nos han dado en este tiempo. Gracias y una buena noche para todos.